Esta montaña es inescalable, eso dijeron todos, pero él, un joven con fuego en los ojos y ambición en el corazón, tenía un plan diferente. Uno que desafiaba la lógica y la advertencia de los más experimentados. Su nombre era Elara y su obsesión era la montaña imposible. Un coloso de roca y hielo que había rechazado a todos los que se atrevieron a soñar con su cima. Él creía que la fuerza y la velocidad eran la clave que podía someter a la montaña con pura voluntad. Lleno de una confianza que bordeaba la arrogancia, Elara comenzó su primer ascenso. Ignoró los consejos de paciencia, viendo cada agarre no como un paso, sino como un obstáculo a superar lo más rápido posible. Sus ojos estaban fijos en la cumbre, una mancha lejana que consumía todos sus pensamientos. Pero la montaña no negocia con la prisa. A mitad de camino, agotado y desenfocado, sus músculos temblaron. Un agarre que parecía seguro se deshizo bajo sus dedos sudorosos. Y la gravedad reclamó su tributo. Cayó, una caída brutal que fue frenada por su cuerda de seguridad, pero el daño ya estaba hecho. El ara se estrelló contra la pared de roca con una fuerza devastadora. El eco de sus huesos rompiéndose fue superado solo por el sonido de su propio grito. Una mezcla de dolor físico y el estallido de su ego. La montaña lo había expulsado sin contemplaciones. El rescate fue humillante y el diagnóstico desolador, una fractura compleja en la pierna y ligamentos desgarrados en el hombro. Los médicos le dijeron que tendría suerte si podía volver a caminar sin dolor, y que la escalada era un sueño que debía abandonar para siempre. Los meses que siguieron fueron un descenso a la desesperación más profunda. El dolor físico era constante, pero el tormento mental era insoportable. La montaña imposible se cernía sobre él no solo en el horizonte, sino en sus pesadillas, un monolito que se burlaba de su fracaso y su nueva fragilidad. El miedo se convirtió en su compañero constante, un veneno que paralizaba su espíritu. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la caída, el chasquido de sus huesos. La sensación de impotencia absoluta, la ambición que una vez lo impulsó se había transformado en un terror paralizante. Justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo por completo, recibió una visita inesperada, un anciano del pueblo cercano, un monje llamado que, famoso por su sabiduría serena. Se presentó en su puerta con una taza de té humeante y una mirada que parecía ver más allá de su lesión física. Cale escuchó en silencio la historia de Elara, su frustración, su rabia y su miedo. Cuando Elara terminó, con la voz quebrada por la emoción, el anciano simplemente dijo: «La cima no se conquista. Se llega a ella. Luchaste contra la montaña en lugar de caminar con ella». Elara lo miró confundido. Kel continuó, su voz suave como el viento en los pinos: «Tu mente estaba en la cumbre, un lugar que no existía para ti en ese momento. Tu cuerpo estaba en la pared, pero tu espíritu estaba ausente. Enfócate solo en el siguiente pie, solo en el siguiente agarre. Ese es el único lugar donde resides». Esa noche, algo cambió dentro de Elara. La simplicidad de las palabras de Cale resonó en su alma. Hizo una promesa, no a Cale ni al mundo, sino a sí mismo. Dejaría de mirar la cima, su único universo sería el próximo paso, la próxima respiración. La rehabilitación fue ardua y dolorosa, pero su enfoque era radicalmente nuevo. Su objetivo diario no era recuperarse, sino completar una sola flexión del tobillo sin dolor. Celebraba esa microvictoria como si hubiera alcanzado una cumbre. Poco a poco, su cuerpo comenzó a sanar. Pasó de un solo ejercicio a 10 minutos de estiramiento, de levantar una pequeña pesa a sostener su propio peso en una barra por un segundo. Cada logro, por minúsculo que fuera, era su cumbre del día. Esta mentalidad de un paso a la vez lo liberó de la aplastante presión del gran objetivo. La montaña imposible ya no era una fuente de terror, sino un eco distante. Su mundo se había reducido a lo inmediato, a lo tangible, y en esa pequeña esfera encontró una paz y una fuerza que nunca antes había conocido. Un año después de su accidente, Elara se encontraba de nuevo al pie de la montaña. No había multitud ni fanfarrias, solo él, la roca y la promesa que se había hecho a sí mismo. No sentía la arrogancia de antaño ni el terror de su convalecencia, solo una tranquila determinación. Comenzó a escalar. Su primer movimiento fue deliberado, consciente. Su mano encontró un agarre, sus dedos lo exploraron, sintieron su textura, aseguraron su firmeza. Su pie encontró un saliente.
Su mente estaba completamente allí, en ese contacto, en ese equilibrio. No miró hacia arriba, no pensó en la siguiente sección, ni en el clima, ni en el tiempo que le tomaría. Su mundo era el metro cuadrado de roca que lo rodeaba. Cada movimiento era una meditación. Una danza fluida y presente. No estaba luchando contra la montaña, se movía con ella. Horas se convirtieron en un día y luego en otro. Comía, descansaba y escalaba todo con la misma atención plena. El miedo no tenía espacio para crecer, porque su mente estaba ocupada con la tarea inmediata. La ambición no podía distraerlo porque su único objetivo era el siguiente agarre perfecto. De repente, mientras colocaba su mano en un saliente sobre su cabeza, no sintió más roca, sintió el cielo. Levantó la vista por primera vez en días y se encontró allí. En la cima. El logro fue tan inesperado, tan secundario, que casi le provocó risa. Había llegado sin siquiera darse cuenta de que estaba cerca. La vista desde la cima era sobrecogedora, pero la revelación más profunda estaba en su interior. Miró hacia abajo, al camino que había recorrido, y se dio cuenta de que la montaña era exactamente la misma que lo había derrotado. La roca era la misma, la altura era la misma, el desafío era el mismo. Lo que había cambiado era él, su mente, su enfoque. El gran logro de alcanzar la cima no fue el objetivo final, sino la consecuencia natural de miles de pequeños pasos dados con perfecta atención. La cumbre no era el premio era el camino recorrido de esa manera. Entendió la lección de Cale en su totalidad. La vida, al igual que esa montaña, no se conquista con grandes saltos de ambición, sino que se vive y se experimenta un paso a la vez. Una respiración a la vez. El verdadero poder no reside en la cima, sino en la capacidad de enfocarse plenamente en el único paso que tienes delante. ¿Y tú? ¿Cuál es el único paso que tienes que dar hoy? Únete a la conversación y descubre más historias que inspiran en Crónica Errante.